Muy buenos días, tengan todos y todas que nos acompañan en esta sesión de trabajo que hemos denominado la institucionalización de la evaluación en México, organizada por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. Eleanor Chelimsky ya hace algunos años ya propuso algunos propósitos que tienen que ver con la evaluación, ¿no? Uno tiene que ver con la obtención de nuevos conocimientos sobre los asuntos de política pública, mejorar la capacidad de la administración pública para resolver problemas o exigir la rendición de cuentas en función de la eficiencia y efectividad de las políticas, ¿no? Pero también es cierto que estos propósitos no se incrustan automáticamente en los procesos y dinámicas organizacionales de las instituciones públicas. Más bien se requiere de un cierto grado de institucionalización para decir que estamos alcanzando estos propósitos, ¿no? Entonces, hablar de institucionalización necesariamente implica hablar de reglas, de procedimientos, de patrones de interacción que están regularizados y que son conocidos, practicados y que son aceptados por los agentes sociales, ¿no? Estos patrones de alguna manera se materializan en organizaciones, rutinas y personas que asumen estos roles a propósito de la evaluación, ¿no? Entonces es el tema que vamos a tratar el día de hoy con un panel de lujo, el día de hoy que nos acompaña la maestra Janet Salvador y la doctora Jacqueline Mesa. Pero antes de iniciar, quisiera presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, a los consejeros del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, el consejero presidente, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, la maestra Isaura Leticia Martos González, también consejera del instituto, y el maestro Francisco Antonio Vázquez Sandoval, consejero del instituto, y un servidor, Sergio Chávez, que estará de alguna manera moderando este panel. Para empezar, quisiera ceder el uso de la palabra al consejero presidente, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que nos comparta un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Reitero expresado por mi compañera consejera, por Sergio. Buenos días a todos los que nos siguen y participan en este encuentro que se transmite con el apoyo de la plataforma Zoom. Al respecto, hago un comentario. Los sistemas de comunicación global por Internet, después de la pandemia, desde antes, las tecnologías de la información y comunicación de la era digital del siglo XXI son un elemento insustituible en los eventos que organizamos en el INEVAP. Ya quedó atrás el formato único de eventos presenciales, esa es la realidad. Y pues, como es el protocolo aquí en el instituto, les doy la bienvenida, pero de manera especial le agradezco a la maestra Janet Salvador Martínez y a la doctora Jacqueline Esperanza Mesa Urias, ambas académicas que han publicado libros sobre la materia. Les agradezco mucho su participación colaborativa. Los objetivos del evento son el fomento de la cultura de la evaluación, tarea que dentro del instituto realiza mi compañera coordinadora Fátima Cisneros, pero también nuestra línea que es prioritaria de capacitación y educación continua del personal del INEVAP. Esos son los objetivos de este encuentro. En Durango, subrayamos, son tiempos de instituciones y leyes. En ese contexto, les comento, el INEVAP se creó en 2013 en la Constitución de Durango por iniciativa de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con subrayo el estatus de órgano constitucional autónomo, armonizando por iniciativa de Durango, así la legislación duranguense con el artículo 134 de la Constitución Federal. El instituto se creó en 2013, pero empezó a configurarse en 2016. Y quiero comentarles por el contexto en el que va a darse este encuentro, que el INEVAP ha transitado por 3 etapas.
La primera, que llamamos etapa fundacional, impulsada por el Congreso del Estado de Durango de 2013 a 2016. La segunda le llamamos etapa de institucionalización, como una institución técnica con la responsabilidad de ser un organismo constitucional autónomo. En esta etapa se integró el equipo, su basamento normativo y las capacidades institucionales. Esto es 2021, de 2016 a 2021, la segunda etapa. He subrayado mucho la palabra institucionalización. La tercera etapa es la que llamamos la etapa de consolidación. Empezó en 2021. Una fortaleza de esa etapa es la aprobación por el Poder Legislativo de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. No es una ley normativa del INAVAP, sino de la política de evaluación en el Estado de Durango. Esa es la etapa. Y hablamos de consolidación porque esta reforma es un elemento de consolidación del instituto. En ese sentido, en esta mesa de diálogo, pues se hablará de institucionalización de la evaluación en México. Ya estaba el proceso, la institucionalización del INEVAP, del organismo, de la institución técnica. Ahora tratamos de institucionalizar la evaluación frente a los entes obligados, a los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que aceptan la evaluación para mejorar sus planes, programas, pero también queremos avanzar en que la sociedad vea como algo natural, necesario, importante, la evaluación de las políticas públicas y en consecuencia el mejor desempeño de las gestiones gubernamentales, aquí decimos de los poderes y gobiernos, que es nuestro campo de acción. Y en ese sentido, pues aquí lo importante es escucharlas a dos expertas que nos van a hacer uso de la palabra y la participación de nuestros compañeros que van a partir de ahora a estar seguramente más y mejor preparados. Muchas gracias por su participación y adelante. Muchas gracias al consejero presidente por su mensaje. Para empezar, quisiera compartir la semblanza de nuestras expositoras panelistas el día de hoy. Primeramente, la maestra Janet Salvador Martínez. Ella es experta en gestión gubernamental y con énfasis en evaluación de políticas y programas públicos. Su experiencia como evaluadora ha sido en programas sociales y productivos, de infraestructura social, de agricultura, de medio ambiente y sobre violencia de género, tanto en los ámbitos federales, estatales y municipales, incluso de cooperación internacional. La maestra Janet ha coordinado el equipo que impulsó el surgimiento y posicionamiento de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, y también tuvo a su cargo el proceso de fortalecimiento institucional de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe, RELAC, y ha coordinado también el diseño e implementación de estrategias como el Leadership Bootcamp para la Organización Internacional de Cooperación para la Evaluación, el IOCE, que es un programa de fortalecimiento institucional de 30 organizaciones voluntarias para la profesionalización de la evaluación en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Con su experiencia, pues ha contribuido en publicaciones precisamente sobre la institucionalización de la evaluación en México por la Universidad de Sarre, sobre la evaluación en gobiernos subnacionales con la Universidad Autónoma Metropolitana y sobre la contribución de la evaluación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Ella es maestra en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, especialista en evaluación integral de programas y políticas de desarrollo social por el Instituto Nacional de Salud Pública y cuenta con diversos estudios y programas de especialización en temas de evaluación en México por el Centro CLEAR del Centro de Investigación y Ciencias Económicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Coneval, tanto también en Costa Rica, por la Universidad de Costa Rica, el programa de profesionalización para la evaluación del desarrollo, el programa IDET en Canadá y en Suiza y por la Universidad de Amberes. Por su parte, la doctora Jacqueline Esperanza Mesa Urias es doctora en Ciencias Políticas y Sociales
con especialidad en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Se ha desempeñado por más de 15 años como funcionaria pública en órdenes del gobierno federal, estatal y municipal, en áreas de planeación, programación, seguimiento y evaluación de programas. Desde 2015 ha realizado trabajos de consultoría en gobierno sobre gestión para resultados y siguiendo modelos y, digamos, esquemas, por ejemplo, como el modelo marcológico propiciado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es funcionaria pública en el municipio de Angostura, Sinaloa, en el área de planeación e innovación, y desde 2016 es miembro activa de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, y presidenta de la Asociación Actúa Estudios y Acciones para el Desarrollo Regional, donde también realiza acciones de asistencia social, proyectos educativos, culturales y deportivos para niñas, niños y adolescentes de la comunidad Baturi de Angostura, Sinaloa. Bienvenidas a nuestros panelistas y las dejo con ellas. Muchas gracias. El formato que tenemos hoy es un formato interactivo entre las dos panelistas. Vamos a dar inicio. Jackie. Muy bien. Se escucha claro y fuerte, ¿verdad? Voy a subir mi volumen. Sí, pensamos en algo que no fuera como demasiado monótono, de presentar los resultados y tratar de hacerlo un poco más dinámico. Entonces, lo que decidimos en coordinación es hacer algunas preguntas detonadoras entre una y otra, como para abrir la conversación y la reflexión sobre los dos artículos que escribimos en estos dos libros y tratar al final de llevar a la reflexión colectiva. Y bueno, en su caso, si al final surgen algunas dudas, comentarios o preguntas, pues se deriven de estas preguntas. Entonces, lo que voy a hacer primero es hacerle algunas preguntas a Janet para que ella nos pueda, digamos, dar las respuestas y ampliar la reflexión sobre el tema. La primera sería ¿cómo surge, Janet, la invitación a escribir el capítulo de México en el Compendio Global de la Evaluación publicado por la Universidad de Sarre en 2022? ¿Cómo surge esta invitación para escribir el capítulo de México? Adelante. Muchas gracias, Jackie. Bien, si la publicación vio la luz hasta el 2022, realmente este fue un proceso que tomó mucho más tiempo. La Universidad de Sarre, que está situada en Alemania, tiene un programa, un proyecto de escribir compendios de cuál es el grado de institucionalización en todos los países del mundo. Se llama el Globo de la Evaluación. Iniciaron en 2017 más o menos, 2016, con el capítulo de Europa. Y ese libro ya fue publicado en 2019. A nosotras nos contactaron en 2018 junto con otras y otros colegas de países de América Latina, un equipo para cada país. Y a nosotros nos contactaron primeramente a través de ACEVAL, que fue la forma en que llegaron a casi todos los autores. Y la invitación fue para escribir el capítulo de México correspondiente al Compendio de América. Ellos, las personas de la Universidad de Sarre, nos dieron la metodología para poder desarrollar los capítulos nacionales y que fueran con una estructura homogénea. El trabajo que se realizó fue tanto trabajo de gabinete como trabajo de campo. Se hicieron algunas entrevistas, se hizo revisión bibliográfica y normativa, abarcando principalmente 3 abordajes de la institucionalización de la evaluación. Primero, cómo es la institucionalización a nivel gubernamental,
refiriéndonos al marco normativo, al marco institucional. Un segundo tema que abarcamos fue el uso de la evaluación por la sociedad civil. Tanto el uso como que ellos tomen y usen la herramienta, así como el uso de los resultados de las evaluaciones por parte de la sociedad civil. Y un tercer tema muy importante, la profesionalización de la evaluación. Bien, es así como empezamos nosotras desde 2018 a trabajar este capítulo para que a mediados más o menos de 2019 lo entregamos para su revisión, proceso que tomó casi 2 años hasta su publicación, que salió publicado a principios de este 2022. No te oímos, Jackie. Perdón. De esta publicación, Janet, ¿qué es lo más relevante que destacas de la evaluación en nuestro país? Bien, hay varias cosas muy destacables. Por ejemplo, que a nivel gubernamental, México ha tenido un sólido proceso de institucionalización de la evaluación. Desde las primeras evaluaciones que se hicieron al programa Progresa en ese entonces, que después se convirtió en Oportunidades, que estas primeras evaluaciones se hicieron en la última parte de la década de los 90 del siglo pasado, se realizaron sólidos ejercicios de evaluación de impacto. Y esto sentó las bases para que en 2005, en el surgimiento de la Ley General de Desarrollo Social, se creara el Coneval, que textualmente dice que el Coneval fue creado para revisar periódicamente los programas sociales a fin de cumplir con las metas y objetivos de la política de desarrollo social, para enmendarlos, modificarlos, agregarlos, redirigirlos o suspenderlos parcial o temporal o totalmente. De esta forma, el siguiente año se aprueba la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y con ello se crea el sistema de evaluación del desempeño, que evalúa todos los programas de la administración pública, y después esto se replica hacia los gobiernos subnacionales. En 2007 tenemos que se emitieron los lineamientos generales para la evaluación de programas federales de la administración pública, en los cuales se determinan tipos de evaluación, facultades, todo el proceso que se tiene que hacer para llevar a cabo estas evaluaciones. En la publicación que hicimos se destaca la solidez de la institucionalización que se ha realizado en México, y cómo no solamente es en el sector social, sino también que esto se ha venido ampliando hacia los sectores no sociales, económicos, productivos, etcétera. Y lo más importante que nosotras vemos es que permea a los gobiernos subnacionales. Esto es algo que, si bien a nivel internacional México es distinto de otros países porque tenemos institucionalizada la evaluación a nivel gubernamental, todavía es más distinto que esté institucionalizada a nivel subnacional. Eso es algo que también destacamos en esta publicación. Cómo a nivel subnacional se ha venido desarrollando la implementación del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, y el rol tan importante que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la publicación anual de un diagnóstico de los avances que tienen los estados y los municipios en la implementación del sistema de evaluación del desempeño. En el segundo gran apartado, que es referente al uso institucionalizado de la evaluación por parte de la sociedad civil, hacemos un recuento de cómo es la sociedad civil. Vemos que para el momento que escribimos el libro, habían más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil en México, registradas en lo que era en esa época el registro que tenían para poder sacar la CLUNY y poder de esa manera
acceder a recursos. Y también vimos cómo se clasifican y cómo se catalogan las organizaciones de la sociedad civil, destacando los llamados think tanks, que son quienes más utilizan la evaluación y los resultados de las evaluaciones realizadas por terceros como un elemento esencial para el análisis de las acciones gubernamentales. Sí, se citan ejemplos como GESOC, que es Gestión Social y Conocimiento, que es un centro de análisis e investigación sin fines de lucro que está especializado en generar soluciones metodológicas y de evidencia pública. Que ellos, desde el 2009, publican anualmente el índice de desempeño de programas de subsidio público federal, cuyo objetivo es evaluar el desempeño de los programas sociales federales. Aquí vemos un clarísimo ejemplo del uso de la evaluación por organizaciones de la sociedad civil. Otro ejemplo que mencionamos es el de México Evalúa, que es un centro de conocimiento y análisis que se enfoca en la evaluación y monitoreo de las operaciones gubernamentales para elevar la calidad de sus resultados. Ellos publican documentos donde hacen análisis del gasto público, lucha contra la corrupción, seguridad, justicia y realizan evaluaciones. Revisan la evidencia que ya ha sido generada por otras evaluaciones de otros organismos y generan recomendaciones. También mencionamos en este ambiente de sociedad civil que Coneval otorga reconocimientos a buenas prácticas en el uso de resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de políticas públicas, y uno de los rubros hacia donde dan estos reconocimientos es el uso por parte de la sociedad civil. Entonces, es otro aspecto que se destaca de cómo está institucionalizada y cómo se usa la evaluación en México. Finalmente, sobre el tema de profesionalización, en este capítulo del libro destacamos que hay una amplia oferta educativa existente a nivel posgrado. Para ello, se analizaron los currículos de diversos programas de maestría y doctorado a nivel nacional, a fin de hallar aquellos que ofrecen a sus estudiantes un perfil de egreso como evaluador de políticas y programas públicos. Llegamos a la conclusión de que existe una amplia oferta. Este documento se escribió antes de la pandemia, entonces la mayoría eran presenciales. Ahora, después de la pandemia, convendría hacer una revisión para ver cuáles de esos programas permanecen presenciales solamente o cuáles ya se pueden tomar de forma híbrida o incluso solamente de manera virtual. Algo que destacamos aquí en esta parte de la profesionalización es que la mayor parte de la oferta va dirigida hacia el desarrollo de competencias como evaluadores, como evaluadoras. Pero hay un gran área que no se está cubriendo, que es la de las personas que solicitan, que demandan las evaluaciones. Esa parte no la vimos cubierta en toda la gama, el listado de programas que analizamos. También en esta parte de profesionalización se habló sobre ACEVAL, la Academia Nacional de Evaluadores de México, y su rol como organización voluntaria que impulsa la profesionalización de la evaluación. El compromiso social que tiene ACEVAL para generar estas líneas de discusión, de fomentar la cultura de la evaluación, de promover la profesionalización de las personas que nos dedicamos a la práctica evaluativa. Y bueno, Jackie, dejo hasta acá para que podamos seguir platicando otros temas. No te oímos. Perdón. Como ya estamos presencial, ya como que me estoy desacostumbrando otra vez al Zoom. Y la última pregunta, Janet, sería, ¿qué hemos aprendido de este proceso de institucionalización de la evaluación en México y qué nos faltaría por hacer?
Muchas gracias. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que un marco normativo sólido como el que tenemos en México es un pilar deseable para la institucionalización de la evaluación. Y esto ha sostenido la evaluación a través de 3 administraciones públicas federales. Cuando surge toda la normatividad de evaluación, que estamos hablando de principios de los 2000, teníamos un partido de un color en el gobierno federal. En 2012 hay un cambio de gobierno y hay un cambio de partido. Y el marco normativo que tenemos permitió que la evaluación continuara, que todo el sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados continuara un sexenio más, a pesar de haber habido un cambio de gobierno y un cambio de partido. En 2018 nos volvemos a enfrentar a la misma situación, un tercer cambio de gobierno, de partido, y la evaluación continúa, porque tenemos un marco normativo sólido. Esa es una de las principales reflexiones y aprendizajes que tenemos. Sin embargo, un marco normativo sólido que ha sido muy bueno y que es deseable, no es suficiente, porque hay que desarrollar las competencias de quienes demandan los servicios de evaluación. Hace un momento les comentaba que en el apartado del libro, del capítulo referente a la profesionalización, se hizo un análisis exploratorio de la oferta educativa en materia de evaluación y encontramos mucho por el lado de la oferta, para que quienes ofertan los servicios de capacitación, los servicios de evaluación se capaciten. Sin embargo, hay un hueco en el lado de la demanda. Necesitamos promover que las personas que están en las áreas ejecutoras de los programas y en las áreas de evaluación de las instituciones, tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales, fortalezcan y desarrollen esas competencias, conocimientos, capacidades para que puedan, primeramente, identificar las necesidades de evaluación que tienen sus programas, sus proyectos, sus políticas públicas. Que ellos puedan elaborar términos de referencia que sean acordes a las necesidades de evaluación de sus programas. Que dejemos ya la práctica de estar repitiendo, copiando, clonando los términos de referencia de Coneval para programas estatales o programas municipales que muchas veces no cuentan con las características necesarias para aplicarles esos términos de referencia. También necesitamos fortalecer las capacidades de las personas que están en las áreas de enlace de evaluación para poder dar seguimiento a los equipos de evaluación externos que son contratados y poder aceptarles o rechazarle los resultados de una evaluación cuando no está bien realizada. Porque una evaluación tiene que ser una inversión que se haga para poder obtener aprendizajes y mejoras para los programas. Dejemos atrás también la idea de evaluar para dar cumplimiento al marco normativo. Tenemos que apropiarnos de los beneficios que esta herramienta nos da. Ahí también se desprende la siguiente, que es promover la cultura de la evaluación, tanto entre las áreas de gobierno, los que demandan los servicios, como de la sociedad. Tenemos una sociedad que muchas veces está en descontento con los gobiernos, con los programas, con las acciones que los gobiernos hacen, y tienen herramientas en las evaluaciones que ya se han hecho para poder sustentar argumentadamente, fundamentadamente, esas inconformidades que tienen o esas ideas de mejora. Sin embargo, si no hacen uso de esos informes de evaluación que ya existen, si no son públicos, si no están accesibles, si no están en lenguaje ciudadano, nos encontramos también con una gran limitación.
Ahí quiero comentar, por ejemplo, que hay algunos estados que tienen en sus páginas de evaluación incluso videos o infografías sobre los resultados de las evaluaciones. Eso ayuda mucho a que la ciudadanía pueda comprender, entender de qué se está hablando. Esos son los retos que nosotros encontramos, lo que hemos aprendido en el proceso de institucionalización y lo que nos falta por hacer. También otro tema que ha venido desarrollándose en estos últimos años es la participación en la evaluación. Si bien la evaluación es externa, también puede tener la participación de quienes ejecutan el programa, la participación de quienes reciben los bienes y servicios que ofrece el programa. Y de esta manera se pueden incorporar más perspectivas, otras voces, sin dejar de lado una metodología rígida y sólida para hacer las evaluaciones. Y bien, aquí lo dejo porque la doctora Jacqueline nos va a continuar con esta charla. Su participación va a ser derivada de una publicación que hicimos, un capítulo para el libro Avances recientes en evaluación de programas y políticas públicas, que fue editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y en la cual nosotros tenemos un capítulo que analiza precisamente la pertinencia de la evaluación de cómo se está llevando a cabo a nivel subnacional. Y bueno, doctora Jacqueline, para que no tengamos problemas, prenda su micrófono, por favor, y dígame, ¿cuáles serían los principales desafíos para los niveles subnacionales al utilizar los mismos términos de referencia de evaluaciones del nivel federal para hacer sus evaluaciones? Bueno, muy bien, muchas gracias, ya lo entendí. Quizá lo que encontramos nosotros, bueno, primero mencionarles que este artículo que publicamos y que elaboramos junto con la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene como inicio, como base, el hecho de citando a Procusto, ¿no? Empezamos el artículo diciendo de esta persona que quería a la fuerza a colocar a sus huéspedes dentro de una cama y que si le sobraba una parte le cortaba una extremidad o si le faltaba lo estiraba, y un poquito quisimos hacer una analogía para decir que a nivel subnacional encontramos que todavía se sigue permeando la costumbre, no sé si sea una costumbre, pero es una realidad también, que los niveles subnacionales, tanto estatales como municipales, quizá más los municipales, siguen utilizando los términos de referencia que emiten tanto el Coneval y la Secretaría de Hacienda. Que no necesariamente responden a las preguntas de evaluación que los distintos programas, tanto estatales como municipales, o necesidades de información de evaluación que tienen estos programas en los distintos niveles. Esa es una de nuestras principales afirmaciones. Si bien reconocemos, encontramos en este diagnóstico que anualmente hace la Secretaría de Hacienda y que publica sobre el avance en la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, encontramos avances importantes. Aún estos avances son diferenciados y limitados entre los niveles subnacionales, entendiéndose estos como las entidades federativas y los municipios. Se vuelven en muchas ocasiones, encontramos una camisa de fuerza para seguir o imitar o incluso copiar estos mismos términos de referencia que no necesariamente responden a las realidades
locales, subnacionales, locales, y que al final pues se vuelven ejercicios por trámite o ejercicios que no necesariamente ayudan a mejorar los resultados que deben entregar los programas presupuestarios. Esa sería la respuesta a la pregunta en principio. Muchas gracias, Jackie. En el capítulo se argumenta que los avances en la implementación del PBR-SET han sido diferenciados y limitados también en los niveles subnacionales. ¿Por qué se argumenta esto? Sí, Janet, mira, ahí me gustaría compartir de los resultados que encontramos. Quizá cuando decimos que son diferenciados y limitados, todo el mundo dice, bueno, ese es el lugar común. Pero quise hacer este énfasis en esta pregunta para destacar a qué resultados nos referimos. Quizá todos o la mayoría de los que estamos aquí sabemos que existe esta publicación de los avances que existen en la implementación del PBR-SET a nivel nacional. Pero sí queríamos compartir con ustedes datos concretos sobre lo que encontramos. Claro, estos datos fueron en 2020, del informe del 2020, pero que pueden mantener algún tipo de vigencia para el último que fue en el 2022, que ya está publicado en la página de Hacienda. Y sobre todo, aquí lo que queremos destacar es la gran diferencia, si se puede decir, entre los avances a nivel estatal o en las entidades federativas y los resultados a nivel municipal. Si bien es cierto que la muestra que toma en cuenta este diagnóstico es pequeña, aún así los resultados creo que son dignos de destacarse. Por ejemplo, a nivel de entidades federativas, de las 32 entidades en el 2020, 29 ya publican su propio programa anual de evaluación. Eso creo que es un avance importante. 28 de estas ya lo difunden en sus páginas de internet. 24 entidades federativas ya están elaborando o haciendo esfuerzos por contar con términos de referencia propios. Luego, 26 entidades federativas difunden en sus páginas de internet los informes de las evaluaciones. 21 entidades federativas ya cuentan con sistemas de seguimiento para los aspectos susceptibles de mejoras. Sin embargo, ahí donde encontramos algo relevante de destacar es que solamente 9 concluyen las evaluaciones de acuerdo como lo señalaron en sus programas anuales de evaluación y solamente 11 entidades cuentan con sistemas para revisiones de la calidad de las evaluaciones y la validación de las evaluaciones. Ahora vamos al panorama en cuanto a los municipios. De los 64 municipios que abarcó este informe del 2020, solamente 27 de esos 64 cuentan con un programa anual de evaluación. Estamos hablando alrededor como de la mitad o un poquito menos de la mitad. Cuentan con su programa anual de evaluación. 22 municipios de esos 64 de la muestra difunden este programa anual de evaluación en sus páginas de internet. Solamente 17 cuentan con sus propios modelos de términos de referencia para las evaluaciones. 23 municipios difunden en sus páginas de internet los informes finales de sus evaluaciones. Solamente 22 cuentan con sistemas de seguimiento de las recomendaciones emitidas de las evaluaciones y solamente 5 cuentan con mecanismos formales de seguimiento y retroalimentación de la calidad de las evaluaciones. Y 31 municipios no cuentan con términos de referencia para las evaluaciones. Entonces, aquí quisimos destacar esto en el artículo para ver esa gran diferenciación entre los niveles estatales y municipales y la
la gran área de oportunidad que todavía existe a nivel municipal de seguir fortaleciendo estos procesos y la importancia de este tipo de eventos como el que está organizando el INEVAP para que se siga permeando la importancia de la evaluación como una herramienta de mejora de la gestión. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Para concluir y dar paso a las y los colegas que quieran hacer preguntas, ¿puedes, por favor, decirme cuáles serían 3 propuestas principales para un mejor aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones a nivel subnacional? Claro que sí, Janet. Como les comentamos al principio, tratamos que este artículo que escribimos para la UAM, que fue derivado de una conferencia internacional, por cierto, nos dimos a la tarea de, además de hacer la revisión bibliográfica, hicimos unas entrevistas a profundidad de funcionarios públicos de los estados que tienen los primeros lugares dentro de este diagnóstico que les estamos comentando del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. Y fue bastante enriquecedor conocer de viva voz de estos funcionarios que están pues haciendo las cosas bien, digamos, que nos podían enseñar y que accedieron a decirnos como tres grandes cosas que ellos están haciendo y que les ha permitido posicionarse en los primeros lugares dentro de este ranking que publica la Secretaría de Hacienda. Y la principal, yo creo que no tiene jerarquía, pero las 3 son muy importantes. Pero la primera que nosotros enumeramos fue que se diseñen evaluaciones de acuerdo con las necesidades de información. Ya más o menos lo comentó Janet, pero es una realidad que yo creo que muchos de ustedes viven en el día a día de sus trabajos y que viene en respuesta precisamente a estas camisas de fuerza que se genera al duplicar o al copiar, no sé cuál sea la palabra más adecuada, términos de referencia de los niveles federal o en su caso estatal, para el caso de muchos municipios, que no necesariamente sirven para las realidades ya sea estatales o más abajo municipales. La gran recomendación que nos hacen estos 4 estados y en lo que coinciden es que pues que los estados y los municipios se atrevan más a elaborar términos de referencia con preguntas que todos los operadores de los programas saben muy bien cuáles son las preguntas que realmente es necesario responder. Ahí un poco la invitación es atrévanse a incluir en los términos de referencia preguntas que vayan más allá de lo que establece ya sea el Coneval o la Secretaría de Hacienda. En estos 4 estados, con los funcionarios públicos que entrevistamos, fue la constante. Adecuarlos a las necesidades de información estatal, adecuarlos a las preguntas de los programas y no tener miedo de incluir preguntas que no vengan en los términos de referencia oficiales, digamos. La otra de las recomendaciones para aprovechar mejor estos ejercicios de evaluación que coincidieron estos 4 funcionarios públicos es la importancia de desarrollar competencias en evaluación. Y estas competencias tienen que ver no solo con el diseño de las evaluaciones acordes con las necesidades de información, sino también capacitación en cuanto al seguimiento, en cuanto a hacer alianzas con escuelas, con instituciones académicas, que en el caso, por ejemplo, del INEVAP, nos compartieron esta alianza que tuvieron con el CIDE y que fue muy importante para la profesionalización, pero también en Zacatecas, por ejemplo, tuvieron alguna alianza
con la Universidad Autónoma de Zacatecas, y eso ayudó mucho a la profesionalización de los propios funcionarios públicos que están dentro de estas áreas de evaluación. Por ejemplo, en Yucatán nos comentaban de un programa de formación de jóvenes evaluadores que está permitiendo la generación, pues, de nuevas personas dedicadas a la actividad de evaluación. Entonces, sobre todo como les decía, capacitación tanto para el diseño de evaluaciones que respondan a las preguntas y a las necesidades de información que tanto a nivel estatal como a nivel municipal se tengan, en cuanto al seguimiento, en cuanto a cómo elaborar programas anuales de evaluación, todos esos conceptos técnicos que se requieren en la práctica de la evaluación, también es muy importante en este concepto de profesionalización. Y por último, algo que uno de los estados nos compartió que abona mucho la profesionalización de la evaluación es la permanencia de funcionarios públicos de otras administraciones dentro de estas áreas técnicas de evaluación. También lo compartieron como algo que les ha funcionado mucho para mantener un nivel adecuado de profesionalización de la evaluación. Y una parte también, una tercera gran parte importante fue involucrar a diferentes actores dentro de la evaluación. Y ahí Janet ya mencionó algo que consideramos muy relevante, que fue la participación de los beneficiarios, que son las evaluaciones participativas, pero también tanto de los funcionarios públicos que operan los programas, que no siempre se dan, de los beneficiarios, pero algo que nos compartían estos funcionarios públicos de estos 4 estados es que la apropiación de los procesos de evaluación por parte de los altos mandos pareciera ser que es un elemento clave dentro del mejor aprovechamiento de la evaluación como una herramienta de mejora. Tanto en el estado de Zacatecas como en Yucatán ha habido un involucramiento directo, o en ese caso, cuando hicimos las entrevistas, había un involucramiento directo por parte del gobernador incluso sobre los resultados de determinadas evaluaciones de programas. Y el seguimiento y la evaluación brindada a esos resultados por parte de estos altos mandos mandaba un mensaje muy importante a las áreas de la importancia del tema de la evaluación, y eso pues contribuía mucho mejor a pues que se aprovechara más el trabajo realizado desde la evaluación. Y otro aspecto pues es la participación ciudadana. Por ejemplo, en Zacatecas nos mencionaban de la conformación del Consejo Estatal de Evaluación, donde participaba la sociedad civil, y también se creó un comité ciudadano que participaba dentro de este Consejo Estatal, que podían opinar sobre el sistema estatal de evaluación, y eso en la experiencia de Zacatecas pues había sido de mucha ayuda. También en Oaxaca nos comentaban que desde la jefatura de la gubernatura había un seguimiento importante a los resultados de las evaluaciones, y había sido un elemento clave para darle la importancia que tenía la evaluación como herramienta de mejora. Serían básicamente esas 3 consideraciones. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a las panelistas. Es muy revelador cómo el camino que se ha seguido en México a propósito de la evaluación y cómo hemos avanzado, transitado en este proceso de institucionalización y de incrustar estas prácticas, rutinas de evaluación, del uso de las evaluaciones, del diseño propio de evaluaciones, de la demanda de evaluaciones,
para pues, propiciar la mejora de la acción pública, de la acción gubernamental y también pues como un proceso también de, ¿por qué no decirlo? También de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que financian esas políticas públicas, ¿no? Entonces aquí el público estuvo muy ávido con inquietudes al respecto. Se estuvo platicando aquí, pues hay que reconocer, digamos, porque México, particularmente Latinoamérica, tiene una tradición fuertemente legalista, ¿no? Es decir, enmarcar, digamos, desde el punto de vista de la norma, propiciar, digamos, la implementación de procesos, etcétera, con el marco normativo, ¿no? Entonces, pues el marco normativo pesa mucho, digamos, para la institucionalización de prácticas, principalmente en el poder ejecutivo, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de evaluación, cuando se trata que la evaluación produce mecanismos de mejora, cuando la evaluación se dice que pues, produce, digamos, información pues, para poder llamar a cuentas a los digamos, en términos del éxito o fracaso de las políticas y programas, ¿cómo evitar, una pregunta para nuestros panelistas, cómo evitar justamente que la evaluación se realice solamente por cumplimiento normativo? Es decir, ¿qué otras condiciones podemos avanzar hacia adelante para evitar justamente que evitemos que decir que ya tenemos evaluación cuando se pudiera decir que solamente es para cumplir el marco normativo? Bueno. Sí, adelante. Muchas gracias, Sergio. Sí, también estuve leyendo con interés las preguntas del público y veo esa inquietud, ¿no? El que, ¿por qué me dices que no lo haga por cumplir si me obligas a cumplir? O sea, yo no les digo, no lo hagas por cumplir, o no les digo, no cumplas. Yo les digo, no lo hagan solamente por cumplir, ¿sí? No es lo mismo quien se levanta a hacer ejercicio porque tiene que hacer ejercicio todas las mañanas, a quien se levanta con las ganas de hacer el ejercicio y se queda media hora más haciéndolo, ¿no? Porque le gusta, porque lo disfruta. Yo veo que hace falta en México, y por eso lo mencionamos por ahí en alguno de los puntos, mucha cultura de evaluación. Se ha desarrollado la cultura de evaluación. A como estábamos hace 15 años al día de hoy, hemos avanzado muchísimo en cuanto a cultura de la evaluación. Pero todavía nos hace falta. Todavía lo vemos cada vez que hay un cambio de gobierno a nivel estatal, un cambio de gobierno a nivel federal, pero mucho más un cambio de gobierno a nivel municipal, porque todo es empezar prácticamente de cero, ¿no? Son muy pocas las cosas que se pueden rescatar cuando hay un cambio de gobierno a nivel municipal. Cuando hay un cambio de gobierno a nivel estatal, si está institucionalizado, si hay solidez en las instituciones, si hay permanencia del personal o baja rotación, la cultura de la evaluación permanece porque ya existe. Pero si hay un cambio total de las personas que están a cargo de las áreas, realmente para nosotros que somos quienes hacemos las evaluaciones y quienes acudimos con las personas a realizar estos ejercicios evaluativos, tenemos que empezar de cero. Y normalmente toma mucho tiempo la sensibilización del funcionariado para que puedan comprender, entender y verle la utilidad a las evaluaciones. Eso es un proceso que toma tiempo, es un proceso que vamos poquito a poquito. Desafortunadamente, si hay un cambio de gobierno y cambian el personal, vamos 2, 3 escalones abajo y hay que volver a empezar. Sí, entonces, lo ven por cumplir o lo ven como solo un mero cumplimiento porque se desconoce las ventajas, los beneficios que nos da el hacer evaluación de los programas. A nivel federal, a pesar del marco normativo tan sólido que tenemos, que es gracias a ese marco normativo que seguimos haciendo evaluaciones a nivel federal, nos ocurre lo mismo con las personas que están en las áreas de evaluación. Hay quienes permanecen, hay quienes se van y hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de cero. Yo creo, y también tal vez esto sea por mi sesgo desde ACEVAL, yo creo que quienes hacemos las evaluaciones debemos de tomar también este rol de ser promotores de la cultura de la evaluación. Porque nosotros somos quienes estamos convencidos de hacer la evaluación.
Recuerdo una reunión que tuvimos con Gonzalo Hernández Licona hace un par de años tal vez, en el cual decía, hay que convencer a los que no están convencidos de la evaluación. Yo no voy a venir a Ceval a decirles, hagan evaluaciones, porque pues ustedes son los evaluadores. Hay que hacer el trabajo hacia afuera. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras, las personas evaluadoras? Primero que nada, tomar una actitud de colonial ante la evaluación, ¿sí? Yo no soy una persona que sabe todo y vengo a evaluarte, a ver cómo estás y ponerte palomita o tache. No, yo soy una persona facilitadora del proceso de evaluación en el cual voy a buscar, voy a analizar junto contigo, invitarte, aunque no sea una evaluación participativa, hay formas de invitar y de involucrar a las personas que están en las áreas ejecutoras de los programas para que se involucren en la evaluación. Demos un poco más de nuestro tiempo. Todo este expertise que ya traemos como un background de los años que tenemos haciendo evaluaciones, démoslo al hacer una evaluación. Ofrezcamos una charla a las áreas que van a ser evaluadas donde se les explique de qué se trata la evaluación, por qué te voy a hacer esta evaluación, cuál es tu rol en la evaluación, qué se espera de los resultados de la evaluación, por qué te va a ser útil hacer esta evaluación, cómo vas a poderla aplicar y por qué te beneficia. Si nosotros logramos transmitir a las áreas evaluadas esos beneficios, esa sensibilización respecto al ejercicio evaluativo que estamos haciendo, tenemos un paso adelante, vamos ganando porque las personas cooperan mejor para hacer la evaluación, se involucran más, se interesan más en los resultados de la evaluación y cuando tienen las recomendaciones, es más fácil que puedan aceptar y apropiarse de los resultados. Sin embargo, esto no es algo que en el día a día de los equipos de evaluación externos se dé. Tenemos que fomentarlo también. Yo reconozco que del lado de las personas evaluadoras también existe esas carencias, esa necesidad de que se sensibilicen y vean el rol social que tenemos como personas evaluadoras. Y bueno, dejo que Jackie creo que quiere comentar algo. No robo el micrófono. Gracias. Coincido plenamente contigo, Janet. Y ahí yo agregaría la parte de la voluntad política, especialmente ahora que me estoy desempeñando como funcionaria pública municipal, lo veo más claramente. Quizá cuando escribí en profesional municipal, confirmó por ejemplo estas aseveraciones y estas conclusiones que plasmamos en los dos artículos. Yo diría que la voluntad política es crucial para la institucionalización de la evaluación y sobre todo para el aprovechamiento de la evaluación. Si quienes son los tomadores de decisiones en cuanto al presupuesto, por ejemplo, para capacitación primero y luego para que dentro de los municipios, por ejemplo, se le dé cierta importancia a estas áreas de evaluación con una jefatura, con una dirección, que serían como dos de las principales formas de instaurar, digamos, la evaluación. No están, si esas autoridades, en este caso, los presidentes municipales no están convencidos, o los directores o los secretarios de donde pertenezca la evaluación no están realmente convencidos, es difícil que se aproveche al máximo la evaluación, más allá de lo que, como dice Janet, tanto se menciona en el chat,
de este reto del cumplimiento normativo. Coincidimos plenamente con ustedes. Quizá es como lo más importante a superar en México, que las y los funcionarios públicos, hablando desde la administración pública, vean a la evaluación más allá de un requisito normativo que cumplir o como una carga de trabajo más que subsanar. Y creo que ahí mi aportación, complementando a lo que bien ya dijo Janet, sería la importancia de la voluntad política. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, muy, muy revelador esto que se menciona. Igualmente, cuando se habla de institucionalización, también se refiere mucho al tema de la creación de capacidades, ¿no? El capacity building, ¿no? Se comentaba también, pues, en el contexto mexicano de que se han visto avances justamente en el tema de, digamos, de la oferta, por así decirlo, de construcción de capacidades, profesionalización en algunos casos para funciones de evaluación. Aquí hay una pregunta muy, muy, muy puntual en el sentido de cuáles instituciones han detectado ustedes que favorecen justamente la creación de capacidades, la profesionalización en los temas de evaluación en todos estos temas. Muchas gracias. Adelante, Janet. Sí, gracias. Sí, tenemos un listado que lo incluimos en el capítulo del libro y está 2018, seguramente requiere ser actualizado. ¿Qué te parece si también para promover que se registren, porque vemos que le están pidiendo que registren su asistencia, te damos el listado a ti, Sergio, y tú se los mandas por correo, aclarando de que es a 2019, tal vez por mucho, ¿sí? Pero pues es una buena guía porque incluso hasta trae los links a las páginas web de las universidades donde pueden tener estos cursos. Sí, totalmente. Muchas gracias, ¿no? Algo también que se hablaba mucho, a propósito de que va empatado con el tema de la creación de capacidades, es, digamos, tener un reconocimiento que los niveles subnacionales tienen sus propias necesidades de evaluación, ¿no? Y que no necesariamente coinciden o empatan con las necesidades del nivel federal, digamos, como está construido, digamos, el federalismo aquí en México, ¿no? Es decir, entonces, se le asignan atribuciones distintas a las entidades federativas y por su parte a los municipios, ¿verdad? Entonces, pues, tal vez en los estados ha habido un poco más de capacidades, como se ha medido en el índice de la Secretaría de Hacienda y del propio Coneval, y algunos municipios, tal vez las capitales de los estados han avanzado tal vez un poco más en esa parte, ¿no? Entonces, creo que el reto todavía sigue en ese sentido de crear capacidades. Ustedes, a propósito de esto, ¿qué recomendarían ustedes, pues, para propiciar esta parte de innovación en la elaboración de términos de referencia, ¿no? Para el nivel subnacional, para pues, todos estos procesos de evaluación ad hoc a las necesidades que implican los servicios públicos que entregan, los programas propios con los que cuentan? adelante. Gracias. Bien. Yo en otros momentos, en otras charlas, en otras conferencias, hemos manejado el tema salirse de la caja, ¿sí? Refiriéndonos básicamente a que, pues si bien Coneval, Hacienda, nos dan unos términos de referencia, unas metodologías para hacer evaluación que han sido muy buenas y han sido probadas a nivel federal y que permiten para ellos la homogenización de los resultados de las evaluaciones y poder hacer comparación entre programas, entre dependencias, entre sectores, etcétera. Los gobiernos subnacionales, tanto estatales como municipales, como bien lo dice Sergio, tienen otras necesidades. Entonces, ¿por qué seguir trabajando con algo que sabemos que no nos va a quedar a la medida? Hay que desarrollar estas competencias en diseño de evaluaciones. Me dices, ¿y dónde lo estudiamos? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay temas que debido a que en las universidades, entiendo, tienen procesos muy largos para aprobarles sus mapas curriculares, es difícil que las universidades puedan darlos. Sin embargo, existimos las BOPES,
las redes de evaluadores, otro mundo, otra comunidad de evaluación vibrante y actualizada, que es ahí donde ustedes pueden tener de una manera muy clara, muy directa y muy cercana todas las innovaciones que pueden estarse dando en materia de evaluación. Yo les recomiendo que sigan a CEVAL, que sigan a RELAC, que sigan a IOSE, que sigan a IDEAS, que sigan a la International Evaluation Academy que acaba de surgir y que estamos trabajando en nuevas metodologías, en escribir, en publicar, volver ciencia a la evaluación. Entonces, hay que mantenerse al día, hay que mantenerse actualizado. Y considero que si bien las instituciones académicas son muy buenas en eso, existen otros medios como son las conferencias, los seminarios, los congresos. La Semana de la Evaluación es maravillosa. Qué bueno que se ha hecho virtual porque todo queda grabado y así podemos en otro momento regresar a ver esos videos, ¿sí? Hay que mantenernos al día, hay que mantenernos actualizados. Otra cosa que siempre les digo a mis alumnos, yo doy clases en el Instituto Nacional de Salud Pública, yo les digo, no somos producto terminado. Mis alumnos están haciendo su doctorado y les digo, no porque terminen el doctorado ya acabaron. Hay que seguirse actualizando, hay que seguir viendo qué es lo que está saliendo, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo innovador. Esa es la recomendación desde mi punto de vista. Me gustaría abonar a lo que dijo Janet. También es importante, por ejemplo, Coneval constantemente está ofreciendo cursos básicos sobre cómo elaborar indicadores, por ejemplo. En esta pregunta que hacía Sergio, creo que es importante que haya un piso básico de todos los conceptos que involucran los términos de referencia. O sea, en este tenor de generar capacidades, pues hay que empezar, si hablamos de un municipio, que es donde les digo que está ahorita volcada mi atención, hay que empezar de cero. Y si no, si ya es un nivel estatal donde ya hay gente que se quedó de la administración anterior, hay que garantizar, yo diría, que haya un piso homogéneo de conceptos básicos relacionados con PBRC, con la evaluación en general, para que a partir de ahí podamos empezar a todos hablar el mismo idioma de, a ver, términos de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues son como las reglas generales en las que yo quiero que se desarrolle mi evaluación. ¿Qué preguntas quiero que sean respondidas? ¿Cómo quiero que se desarrolle? ¿Qué aspectos del programa quiero que sean evaluados? Entonces, para que todos quienes intervengan en esa evaluación hablen el mismo idioma, yo creo entonces que debería de haber una formación básica y homogénea respecto a temas como políticas públicas, indicadores, problemas públicos, que todos esos elementos, población objetivo, áreas de enfoque, matriz de indicadores para resultados, población beneficiarias, padrones de beneficiarios, rendición de cuentas. Yo creo que sí debe haber un piso mínimo de conocimientos básicos o de conceptos básicos que debe de tener quien esté involucrándose en la realización de los términos de referencia. Ese sería como un complemento. Y que también, por ejemplo, ahorita recuerdo, la Secretaría de Hacienda anualmente publica un curso gratuito, un diplomado gratuito sobre presupuesto basado en resultados, que se los recomendamos Janet y yo, que ya lo tomamos y lo volvemos a tomar y lo volvemos a tomar. Que cada año lo tomamos. Lo tomamos porque queremos nosotros también ver qué es lo nuevo que desde la función pública o desde el gobierno también se está ofreciendo, y coincido plenamente con Janet en que las BOPEs, que se les llama internacionalmente, o las academias como ACEVAL, como IOSE, que son internacionales, en el caso de IOSE internacional, siempre estamos buscando estar actualizados, y puede ser una vía más rápida
buscar diplomados, buscar convenios con ellos para que ustedes, si están interesados en hacer algo más rápido, porque ustedes saben que no necesariamente el sistema educativo responde a las necesidades de innovación y a las necesidades de capacitación de la vida cotidiana. Es un proceso más lento. Y yo creo que ACEVAL puede ser una muy buena opción para estar actualizado. Ese sería mi complemento. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Creo que algunas de las preguntas que se habían vaciado aquí en esta sesión, creo que de alguna manera fueron respondidas con la respuesta de otras preguntas, ¿no? Y pues agradecemos toda la participación de cada una y uno de ustedes, y también pues agradecer también aquí la generosidad de nuestras panelistas, la maestra Janet, la doctora Jacqueline también. Aquí están digamos, la comunidad de evaluación está en constante, digamos, en constante intercambio de información, de conocer pues cuáles las últimas tendencias. Aquí son muy generosas en colocarnos algunas de las páginas de internet, de los medios, de las redes por las cuales pues podemos vincularnos un poco más de lo que está sucediendo en la comunidad de evaluación, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, creo que un gran aporte por parte de nuestros panelistas. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, todos los participantes, por haber asistido a esta convocatoria de este panel. Ojalá, pues bueno, sigan pendientes de las redes del instituto, pues para en esta digamos, dinámica que hemos asimilado, pues para propiciar justamente la construcción de una mayor comunidad de evaluación, de construir cultura de evaluación aquí en Durango particular, digamos que es nuestra área de influencia en lo particular, ¿no? Y pues bueno, ya me despido por último a nombre del instituto con una frase, con algo que decía Charles Lindblom, en un estudio de políticas públicas, ¿no? Que la importancia de que hay que comunicar lo que sabemos a propósito de los resultados de la evaluación, no solo en los espacios y los pasillos donde se toman las decisiones, ¿no? Del poder, sino también en las cafeterías, en las tiendas, en los lugares donde la gente común se reúne. Aquí la idea es que un público informado es un importante soporte para las políticas públicas informadas, ¿no? Así tenemos también que hacer con la evaluación, ¿no? Entonces, pues por su atención, muchas gracias y que pasen un excelente día.